La edad, la edad, la edad. Ay, carambas, que estoy muy viejo. Ay, carambas, que ya no puedo. ¡Ay, carajo! Enviemos la edad al bendito carajo. Vamos hoy con las limitaciones que nos ha colocado la sociedad cuando nos califican con una edad. Estoy muy viejo. Estoy muy viejo. Sí, yo estoy muy viejo. Estoy muy bello. Muy bello. Y no, señor, al carajo con eso. Esos son paradigmas que maneja la sociedad. La sociedad que piensa que definitivamente a nosotros se nos ha programado, se nos ha programado con una edad que realmente la edad no existe de la forma en que nosotros la vemos hoy. Y es que hay muchos motivos, muchas creencias que nos encajan a nosotros, a todos nosotros, dentro de una limitación. Vamos que vamos, al carajo con la edad. Vamos que vamos. Así es, así es. Hoy nos vamos con la belleza, con nuestra belleza de edad. Y es que durante años y durante momentos a nosotros nos enseñan, vamos a ver, agradeciendo aquí al señor González que nos prestó esta canción, que habla de nosotras, las mujeres que hemos llegado a los 50, a los 40, a los 60, no importa, solamente tiene un nombre de una canción a los 50 y esta canción se llama Ya llegaste a medio siglo de Gilberto González, Gigi Music. Nosotros cuando nacemos y empezamos a ser calificados, cuando nosotros nacemos pequeñititos, pequeñititos, nos dicen, ¡ay, tan tierno, tan débil el bebé! Miércoles. Ya, ahí lo fregaron. Empieza a gatear, a gatillar, empieza a moverse y dice, uy, empezó el terremoto. Ah, Juelita, empezó el terremoto. Después empieza a vivir sobre de los 7 a los 13 años y es un niño imposible, es malcriado. Se supone que definitivamente es un chico, una chica que no se puede lidiar con él. Luego llegamos a la adolescencia y hacemos honor a la adolescencia y somos nosotros los que programamos a los niños dentro de una rebeldía y dice, ay no, llegó el adolescente. Ay no, qué terrible, qué terrible. Llegó a los 18 años y decimos, no, miércoles, qué chinos tan inmaduros. No, esos muchachos son inmaduros, se la pasan de fiesta y se la pasan emborrachándonos. Y realmente no es así. No todo el mundo se emborracha. A los 30 años empieza a encasillarse, ¿no? Y según nuestra programación, especialmente después de la hermosa y bella temporada industrial, así, si usted no tiene un buen trabajo, es decir, un buen centro de esclavitud, si usted no ha comprado un apartamento y si usted no tiene pareja, empieza a ser encajado dentro
dentro de los fracasados. Llegó a los 40, miércoles. Hay que empezar a correr porque no se hizo nada y el tiempo se nos acabó. Se nota que ya no tienes 20 años. Llegamos al medio siglo, como dice González en su canción, a los 50 años y dice, miércoles, usted profesionalmente no vale nada. Es imposible. Inclusive cambiar de ese trabajo, de esa esclavitud a la que está ahí. Y es ahí en donde muchos, especialmente para aquellos que trabajan y venden su tiempo al gobierno, dicen, no, yo ya estoy muy viejo, aquí me tengo que quedar por la pensión. Sí, aquí tengo que quedarme porque yo tengo que aplicar por la aposentaduría, porque no sé qué cosa. Si uno les pregunta, oiga, eso que ustedes tienen, sí, a mí me gusta y sobre todo me gusta porque hasta ahora me ha dado el dinero, tengo buen dinero, yo no me voy a arriesgar. ¿Arriesgar? ¿Realmente usted es feliz ahí? Ah, no realmente soy feliz. Ahora, lo que sí es que ahí tengo seguro mi dinero. De realmente vale esperar tanto tiempo en un lugar donde realmente no queremos estar solo para conservar un dinero que realmente ese dinero no tiene valor a no ser que usted le dé el atributo. Y llegamos a los 60 años. Miércoles, ya nos desfasamos. Ya no servimos para nada, ya no encajamos y entonces entre los 65 y 70 nos llega la aposentaduría, es decir, la pensión, y ahí sí no hice nada. Y sí hice es que para descansar. Se ha comprobado que aquellos que entran a la aposentaduría, aquellos que entran a la pensión, inmediatamente se dice, no hay más, empiezan a morirse mucho más rápido. Y cuando empezamos a los 70, a nosotros nos programan con que empezamos a perder la memoria. Y entonces es cuando aparecen los Alzheimer's y los Parkinson y otra cantidad de cosas. Ahora vienen disque más temprano porque el estrés. Y llegamos a los 80 y no hicimos nada. Nos duele todo. Y a cada lista de cada edad le corresponde una lista así, larguísima, larguísima, de prejuicios y creencias limitantes. Nos empezamos a ver y a encajar por un estereotipo, por una caja supuestamente que cumplimos todos y en la que cabemos así bien encasilladitos. Pues no. Y el asunto es que nosotros somos los que lo aceptamos. Tiene que ver mucho también con las experiencias vividas, la forma en que usted fue criado, la forma en que se viste, sus intereses, sus relaciones, las competencias y el estado de salud. No hay área de la vida que se salve. Y entonces es cuando viene ese efecto súper especial y es un efecto del espejo así demoledor que lo acaba. Cuando te preguntan por la edad, se despierta una cantidad de pensamientos acerca de todas las cosas que se supone que uno tenía que haber conseguido o no haber conseguido. Y la pregunta clave: ¿en cuánto he fracasado? ¿Cuáles son tus posibles fracasos? Y empezamos ahí una colecta, como si fuera muy bonito el harvesting, ¿no? La cosecha, la colecta de las creencias de la sociedad. Y empezamos con muchos estereotipos y pensamientos repetitivos sobre
¿qué realmente es mi vida? ¿Cómo es que yo llegué hasta el punto y no logré hacer esto o no logré hacer lo otro? Ahora yo les voy a decir una bobadita. Se ha comprobado científicamente, y eso tiene sus aspas, sí, tiene sus comillas, que mientras tú tengas un proyecto, y esa es una de las frases que a mí me gustaba mucho de Roberto Gómez Bolaños, el chico mexicano, el del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Mientras uno tenga un proyecto de vida en su cabecita, está vivo. Mientras usted se esté moviendo, está vivo. Y mientras a usted le dé la luz, tiene vida. Ahora, el asunto es que la mayoría de nosotros pensamos que tenemos nuestros padres y que nuestros padres en la medida en que pasan la edad hay que tenerlos quietos, no los muevan, porque se empiezan a partir, son frágiles. No, señor, no, señor. Si ustedes buscan en internet, hay fisicoculturistas, hay personas que alzan pesas de 70, de 80, de 90 años, 100, de 100 años que todavía compiten. Hay pianistas, hay floristas con una gran cantidad de arte, hay músicos, hay artistas de toda clase en todas las edades. Y aquellos que realmente están con un proyecto a diario en la cabeza, tienen vida, tienen brillo en los ojos. Entonces, es importante que nosotros encontremos la coherencia entre lo que estamos viendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos sintiendo y lo que proyectamos. Porque es que nosotros proyectamos desde nuestro interior nuestro parecer con la edad. Entonces, si tú eres una persona mayor de 35 años, es tiempo de que empieces de nuevo. Ahora yo les voy a decir una cosita aquí, un secreto. No hay peor lastre en la vida que estar celebrando los cumpleaños, que estar celebrando el Día de la Mujer, que estar celebrando el Día del Hombre, que estar celebrando el Día del Padre, que estar celebrando eso, porque es que eso lo único que hace es que se le acerca la fecha. Se le acerca la fecha. Es como cuando usted está revisando el yogur todos los días entre la nevera a ver qué fecha de caducidad tiene. Uy, otro día del padre, otro día de la madre, otro año del día de la mujer, otro día de cumpleaños. Pues yo le voy a decir una cosita para que usted se baje del bus. Usted no tiene la edad con la que la programaron en este plano. No, señor. Usted tiene una vida en muchos vehículos. Así que si realmente, mire, si realmente a usted le contabilizaran los años, ni siquiera Moisés sería capaz de tener la edad que usted tiene ahorita. Primero. Segundo, y lo más importante, es que lo que usted no sabía hasta el día de hoy, y es que el preámbulo a la muerte es el dormir. Sí, señor. Usted cada noche que usted se va a dormir, su alma se desprende de usted. Especialmente si usted no come después de las 5 de la tarde. Y especialmente si usted no tiene pensamientos repetitivos, usted le da cierta libertad a su alma y cuando regresa empieza un ser completamente nuevo a la madrugada. Cuando usted se va a dormir todos los días entre 8, 9, 10 de la noche, hace que toda su melatonina, serotonina, la melatonina realmente que se dispara, hace que todas sus hormonas se sincronicen y empiece un elixir de vida.
Ah, eso sí, la habitación tiene que estar bien en oscuras. Su alma se va, recarga. Usted no come después de las 5 de la tarde, así que ya a las 8 o 9 de la noche cuando se va a dormir, tiene su estómago libre y esa energía la utiliza la misma alma para darle más juventud a usted. Cuando usted hace conciencia de eso, usted empieza a rejuvenecerse. Cuando usted no está cargado con los vicios de la sociedad, usted cada día es más joven. Ahora, es importante que no se fije, no, que no se fije, no, que no tenga pensamientos repetitivos. Ay, ¿yo qué voy a hacer para pagar el arriendo? Ay, ¿qué voy a hacer para pagar el alugado? Ay, ¿qué voy a hacer si mi marido me deja? Ay, ¿qué voy a hacer si mi mujer me deja? No, 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 no. Hay que hacer un balance en el cuaderno de gratitud, irse a la cama con todo el amor y el agradecimiento y usted amanece más joven porque no tiene esos pensamientos repetitivos. Ahora, yo por experiencia le digo que nunca le ponga cuidado a eso de tener pensamientos positivos y tener pensamientos negativos. No hay una situación positiva o una negativa. Cuando usted se pone a calificar y se mete dentro de la dualidad, usted envejece, porque absolutamente todos los pasos que usted está dando, usted los está calificando. Si es bueno o si es malo. Ay, yo no doy este paso porque este es malo, porque este es bueno, porque este... No, este es positivo y este es negativo. Siempre que usted se pone a decir, ay, yo pienso positivo, pienso positivo, activa todo lo que tiene el otro extremo al otro lado. Si usted está diciendo, ay, no, ¿cómo fui a cometer semejante error? Está activando todas esas embarraditas alrededor suyo. Entonces yo les voy a recomendar a partir de hoy que no caigan en la trampa del positivo y del negativo. Todas las experiencias son enriquecedoras. Absolutamente todas. Todo lo que nos pasa en la vida nos lo hacemos nosotros mismos. ¿Y para qué? Entonces aquí les doy yo un secretito. En lugar de estar diciendo, ay, esta experiencia es negativa, ay, esta experiencia es positiva, diga, esta experiencia es perfecta. ¿Para qué? Para aprender, para reiniciar el campo, para reiniciar la vida, para reiniciar el proyecto, para tomar otra idea, para hacer otras cosas. Esta es una vivencia perfecta. Esta es una experiencia perfecta para. Y así no se mete usted en la dualidad de si sí es positivo y no es negativo. Como dije al principio, usted puede encontrar en Google personas que a la edad de los 60, 70, 80 empiezan proyectos nuevos y tienen una calidad de vida hasta que se van. En este momento, el lapsus de longevidad se ha incrementado bastante. Ahora es importante que aquellos que tienen 35, 40, 50 años, que todavía tienen sus padres y sus abuelos, hagan que se muevan. Sí, páguenles el gimnasio. Si ellos no tienen cómo o lo que sea, muévanlos, pónganlos a jugar basquetbol, sáquenlos al aire, que les dé el sol, que siempre estén activos y pregúntenle. Mire, ese Alzheimer y ese Parkinson no le da a nadie si usted no está con creencias y pensamientos repetitivos. Si usted se valora a usted mismo y deje la pendejada de estar preguntando por la edad de los demás. Ay, sí, ¿cómo se ve de bien? ¿Cuántos años tienes? Pues hay que empezar a responder, no, yo no tengo ninguno de los años porque yo todos los días amanezco un ser nuevo. Y es que es en serio. Usted pregúnteme, María, ¿cuántos años tiene? Aquí revisan,
Yo no tengo ninguno. Yo no los acumulo. Yo vivo el día a día. Hago mis proyectos, hago mis cosas. Agradezco en la noche. Libero mi alma con todo el amor. Y en la mañana amanezco con toda la vitalidad para empezar un nuevo día. Y ese nuevo día yo ya lo he programado la noche anterior. Si amanezco perfecto. Si decidió mi alma quedarse en otro lado, como dice González, ya cumplí. Ya cumplí. Entonces, un secreto, fuera del de saber que todas las experiencias son muy valiosas y esas experiencias son valiosas, son perfectas para, deje de la bobada de estar preguntando por la edad de los otros. Ay, no, y sobre todo deje de estarse calificando. Ay, no, es que yo ya estoy muy viejo. No, usted no está viejo, está perezoso, es otra cosa. Ahora, es que no he hecho nada. Póngase a hacer la listica de cuánto dinero ha pasado por sus manos. Póngase a hacer la listica, la lista, y le sale una cosotota así grandota de todo lo que ha hecho en su vida con y sin compañero, con y sin compañera, con y sin hijos. Cuando usted empieza a hacer el escrito de absolutamente todo lo que ha hecho, lo que ha disfrutado, lo que ha vivido, lo que ha viajado. Eso sí que sí. Y hay una cosa bien importante. En, en Los Ángeles, cuando yo estuve en un seminario, fue muy bonito entrevistar a uno de mis alumnos, alumnos no, estudiantes, es diferente. Él tenía como 60 y... Era en Palo Alto, en Los Ángeles de la esta. Tenía como 60... Tenía, no. Él había vivido y estaba en renovación 63 años y él empezaba con un nuevo proyecto. Y una de las cosas que yo admiré sobre todo es que él me decía, María, cuando yo tenía 35, 40 años, me esclavicé tanto para tener una casa y darle a mi familia una estabilidad. Luego, caí en la trampa del dinero. Hice unas inversiones. Lo que no sabía era lo que había detrás de la bolsa y cómo manipulaban. Lo que no sabía era la manipulación del dinero. Lo que no sabía esto. Y yo me maté y me llené de estrés. Y fue cuando me envejecí. Después decidí que no quería más casa. Y de ahí en adelante, todo el dinero que llevaba lo invertía en viajes. María, usted no sabe lo que yo realmente rejuvenecí con cada viaje. La que se pierde uno por no estar viajando. Y ahí fue donde me dio un par de ideas él. Ese señor se la pasaba en movimiento constante, 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 constante. Después su compañera entendió. Y su compañera era creo que 5 años menor que él. Para el siguiente seminario llegaron los dos. Fue genial. ¿Y saben qué llegaron? En una casa carro, en un motorhome. Y ellos llegaron ahí. Y venían conduciendo de abajo de Guadalajara. En invierno, cuando en invierno estaba aquí el norte, ellos iban para el sur. Cuando empezaba el invierno en el sur, ellos subían. Y ellos hacían muchas ochas y panochas. De verdad, ellos hacían muchas travesías. Y decía, lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos pequeños después de eso,
Los chicos aprendieron otras cosas, otras culturas, y ellos ya no se dejan amarrar por nada. Ok. Escriba, escriba. Y colóquese siempre en marcha, siempre tenga un proyecto, siempre esté en movimiento, camine 1 o 2 horas. Normalmente dicen, ¿no? Los médicos que uno debería caminar mínimo 10.000 pasos al día. Eso aproximadamente son 5 kilómetros, 6 kilómetros. Y eso, para eso usted no tiene que invertir más de 1 hora. Bueno, ahora, uno de mis programas es precisamente el rediseño de vida. Y en ese rediseño de vida, bajo hipnosis, encontramos realmente en dónde fue que usted se programó, dónde recibió lo de esto, lo de la vejera, la viejez, ¿cómo es que dicen? Los ancianos y toda esa cantidad de palabras nosotros las descodificamos y vivimos otra vida. Rediseñamos, escribimos, hacemos audio y rejuvenecemos, que rejuvenecemos. Y cada día desarrollamos un nuevo programa. Cada día es supremamente empoderador. La clave está en su mente. No le ponga atención al exterior. Venga con María Ospina Yuriner Power y ella le colabora a usted a hacer todo un rediseño de vida. Ahora, es importante que usted entienda que esto es un juego, la vida es un juego. Que no se la tome muy en serio. Ahora, cuando yo le digo que no se la tome en serio, yo no le estoy diciendo que se vaya a tomar licor ni a fumar cosas, porque pues eso realmente es como, yo lo digo así, sin pelo en la lengua, eso es ponerle veneno al cuerpo. Veneno. Ay, no, es que venga, brindamos con un vinito. No, su cuerpo no requiere alcohol. No requiere fumar nada. No quiere aspirar nada. Todo el poder que usted tiene en la mente es grandioso. Grandioso. Y a todos nosotros, dejemos de estar calificando por edades. Si el niño es pequeño, es un monstruo. Si el niño grande, es terrible. Y vamos ahí encajándonos. No, liberémonos de ese tipo de limitaciones, de calificaciones que realmente no son calificaciones, sino descalificaciones. Siéntase vivo, manteniéndose en movimiento. Venda sus ideas, no su tiempo. Y encuentre que en sus ideas y en su movimiento usted le aporta valor, alegría, independencia al mundo. Porque le voy a decir una cosa. Cuando usted vive de esa forma, usted le quita peso al planeta. Oh, sí. Cuando usted deja de quejarse, cuando usted deja de decir que tiene dolores, cuando usted deja de pensar que usted está viejo, usted le quita ese peso al planeta, le quita ese peso a su familia, le quita ese peso, lo aliviana, mejor dicho. Viva hoy como si tuviese 20, 25 años. Ahora usted ya sabe, cuando usted nace con células inmortales. A los 7 años usted tiene un cuerpo completamente nuevo. Nosotros las mujeres, los que tenemos en base de mujer, tenemos una aceleración celular entre los 7 y los 12 años.
O si nosotras las mujeres nos desarrollamos más rápido que los hombres. Los hombres están entre los 12 y los 14 años. Nosotros sí por seguro empezamos nuestro desarrollo a los 12 años. No nos dejemos encajar. No dejemos y no vivamos con estereotipos de ninguna clase, que eso no nos sirve a ninguno de nosotros. Liberemos la sociedad de esa descalificación a todo momento. Aprenda a amarse en su próximo y deje de estar criticando. Ay, no, es que es muy viejo para hacer esto y es que es muy viejo para hacer lo otro. No le quite las alas a las personas que están alrededor suyo. No se las quite. Incentívelo para que haga cosas nuevas. Incentívelo. Incentívelo. Porque a la final, como digo yo, al carajo con la edad. You are not too old. Usted no está viejo. Você no está muito velho. No. Decida. Rediseñe su vida. Yo aquí lo espero. Porque recuerde que María lo que está haciendo no es para conseguir clientes. Es para aportarle valor al mundo y para que haya muchos que despierten. El que llega a mí es porque está listo para el cambio. Por eso es que mi advertisement no es advertisement, es aporte al mundo. Yo no ando buscando clientes porque el que está listo llega a mí a la transformación. Venga conmigo a rediseñar su vida, su estilo de vida, de acuerdo a cómo usted realmente lo quiere vivir. Conmigo no hay edades. Empiece de nuevo, cada día, cada momento. Agradezca. Y recuerde que todas las experiencias son perfectas. ¿Perfectas para qué? Usted lo decide. Y así sale de la bendita piscina del victimismo. Oh, sí, deje de estarse quejando. Porque a la final, ¡al carajo con la vejez! Y si usted está patrocinando la vejez, ¡al carajo también con usted! Sí, señor. ¡Al carajo con la vejez! Usted no está viejo, usted no está muy viejo, para que todos los días tenga una vida en plenitud y a plenitud. Y nos vamos con González y ya llegaste al quinto piso, es decir, ya llegaste a medio siglo. A los 50, a los 30, a los 40, tú decides cómo vivir. ¿Vale que vale?